Como decíamos en el sumario de entrada, nos vamos a asomar al Heraldo de Linares y lo vamos a hacer de la mano de Roberto Mangas, el director de esta publicación y colaborador de Es la Mañana de Guadalajara, que ya le tenemos a otro lado del Zoom y enseguida nos va a poner al corriente de la actualidad tal y como se analiza desde el diario que dirige. Buenos días, Roberto, y gracias por acercarte de nuevo a Es la Mañana de Guadalajara. Buenos días, José Luis. Encantado de estar aquí un día más. Bueno, vamos al turrón, que tenemos muchísimo trabajo, que menuda batería de temas que me has enviado y empezamos, si te parece, pues por lo más reciente, o gracias a que el Heraldo de Linares en su día dio la exclusiva y hoy nos ha recordado, hoy no, la semana pasada nos recordaba que el tema sigue actual, muy actual, ¿no es así? Estamos hablando del juicio de la manada silenciada de Azuqueca. Sí, efectivamente, hace un par de años ya tuve conocimiento de estos hechos, de estos terribles hechos que habían sido silenciados por las autoridades cuando unos meses antes España había ardido en manifestaciones por una manada similar en Pamplona y, sin embargo, en Azuqueca pues esa manada había sido silenciada. No entendía muy bien el motivo. Después de conseguir todos los informes judiciales, todas las declaraciones, todas las comprobaciones pertinentes, pues publicamos en exclusiva que una niña de 12 años había sido violada salvaje y repetidamente por 6 jóvenes, 3 de ellos menores de edad, en un edificio abandonado en Azuqueca de Henares. Entonces aquello causó una gran conmoción a nivel nacional, se replicó en todos los medios nacionales aquella información y hubo gente que incluso pues criminalizó el que se diera esta información porque pensó que la niña, al ser menor, pues estaba victimizando a la niña, cuando ya te digo que unos meses antes había ocurrido lo mismo con una joven de 18 años y no se plantearon sacar nombre, apellidos, imágenes, fotos y demás. Es lo de siempre, la ideología cuando entorpece los demás aspectos de la vida, como pueden ser la justicia, la sociedad, la economía, la familia. Cuando la ideología lo impregna, sobre todo estas ideologías tan sectarias y tan totalitarias, pues entonces te limitan hasta la libertad de expresión. Afortunadamente la sociedad española es adulta y reaccionó muy bien y exigió responsabilidades por esos hechos tan deleznables. Ahora, 2 años después de ocurridos aquellos hechos, pues se ha celebrado el juicio, que también hemos dado en exclusiva y en primicia, en la Audiencia Provincial de Guadalajara, contra los 3 integrantes de la manada que eran mayores de edad en el día que ocurrieron los hechos. Hablamos de 15 de marzo del 2018, es decir, ya ha llovido, ¿no? Casi 3 Casi años. 3 años, sí. 2 años nada más, porque ni la Fiscalía ni los abogados han querido hablar antes del juicio. Y estamos pendientes de que conozcamos a través de las familias o de otras fuentes, incluso el Tribunal Superior de Justicia, qué es lo que ha ocurrido. El padre, en declaraciones exclusivas al Heraldo de Linares, que también han causado mucho revuelo y mucha difusión por toda España, ha asegurado que 3 años después la víctima sigue recibiendo amenazas. Wow. Algo increíble en una sociedad democrática abierta y con medidas de seguridad policiales como es España. Que no sean los agresores los que tengan que tener miedo, sino la víctima, dice poco de la calidad democrática y de protección a las víctimas, por más que digan en este país, y mucho más esos movimientos feministas que tanto han protegido a determinadas víctimas. En el caso de la víctima de Azuqueca, se han olvidado total y absolutamente de ella estas asociaciones feministas. No entiendo muy bien por qué. Bueno, seguramente darás con la clave y nos lo contarás desde el Heraldo de Linares. Hemos empezado con sucesos, pero evidentemente no podemos dejar de tratar en segundo lugar el otro gran tema, los datos, las cifras del COVID, la gestión que desde el gobierno regional se está realizando de este tema. ¿Cuál es un poquito tu parecer al respecto? La impresión que tenemos en el Heraldo, y así lo hemos reflejado en nuestros editoriales, es que el gobierno de Paje va como pollo sin cabeza detrás del COVID. No supo reaccionar en marzo, cuando la Comunidad de Madrid ya exigía al gobierno de la nación y a sus compañeros de otras comunidades que se implementaran medidas contra la pandemia. De hecho, la Comunidad de Madrid fue la primera en suprimir las clases presenciales en las universidades, suprimir las visitas a los centros de mayores, suprimir las actividades de los centros de día, pedir que se implantaran las mascarillas y demás.
todo al revés de lo que decía el gobierno de España, que luego con el tiempo ha ido reconociendo que era lo que había que hacer y es lo que se ha hecho. Pues bien, el gobierno de Paje, un poco al rebufo del gobierno de España, que no da una, pues ha ido haciendo lo contrario de lo que había que hacer en cada momento. Así ahora tenemos en Castilla-La Mancha, que es, no sé si es ha habido días que ha sido la primera, otros días entre la primera y la tercera, comunidad autónoma con más índice de contagio, con más índice por 100.000 habitantes de ingresados, con más camas UCI ocupadas y con más fallecidos por 100.000 habitantes. Entonces, quiere decir que se está haciendo mal. Y se está haciendo mal, pero desde el primer día, en la primera ola, en la segunda ola y en la tercera ola. Y hemos llegado al absurdo de que las declaraciones de Paje, que yo no sé ningún asesor porque no le dice, señor Emiliano, no, usted no hable, que para eso me cobro por asesorarle, para decirle cuándo está bien y cuándo está mal. Usted no hable ahora, que no está en condiciones de hablar porque no se encuentra bien o porque lo que va a decir no es lo apropiado. Pues no, pues primero echa la culpa a Madrid, luego porque dice que es una bomba vírica, luego dice que Madrid les manda a Castilla-La Mancha millones de madrileños porque tienen mejor sanidad en Castilla-La Mancha. Bueno, los que conocemos los hospitales de Castilla-La Mancha y los que conocemos los hospitales de Madrid sabemos que solo tienen una cosa en común y es la calidad humana y profesional de sus sanitarios. Pero el resto, como instalaciones y como edificios y como medios, 100 veces ahí está en los rankings de los mejores hospitales de España y muchos del mundo son los de Madrid. Entonces, es absurdo lo que dice el señor Paje. Pasa que la culpa siempre la tiene otro. Es como un niño pequeño, es infantil. Cuando me salen las cosas mal, siempre tengo un culpable al que echar. Entonces, en Castilla-La Mancha tenemos el absurdo de que provincias como Guadalajara y Toledo, que están limítrofes con grandes centros comerciales poblacionales de Madrid, pues está Corea del Norte, Castilla-La Mancha, con todo cerrado, con las luces apagadas, con los hosteleros arruinándose, con los pequeños autónomos, con los pequeños comercios arruinándose, porque está todo cerrado, porque no saben muy bien qué criterio hay que seguir para luchar contra la pandemia. Ahora cierro, ahora abro, ahora cierro unos comercios, pero la hostelería y el ocio nocturno cerrado 10 meses casi. Y sin embargo, en Madrid, con mejores cifras de lucha contra la pandemia, muchísimas mejores, muchísimos más hospitales, muchos de gestión pública y privada, que es lo que hay que hacer en este país. Vamos a olvidarnos ya que para que sea una cosa pública no hace falta que sean funcionarios. La cosa pública es porque el ciudadano con sus impuestos lo mantiene aunque te atienda una empresa privada. Entonces, funciona mucho mejor la sanidad en Madrid, funcionan mejor los hospitales en Madrid y tienen mejores cifras con la economía abierta y funcionando a todo trapo. Claro, a eso me refiero, que no es un tema opinable, es simplemente ser objetivo. Decir, a ver, medidas en Madrid, ascenso o descenso de la curva en Madrid, medidas en Castilla-La Mancha, ascenso o descenso de la curva en Castilla-La Mancha. Esos son hechos y en base a los hechos hay que crear el propio criterio, ¿no? Y decidir si se está haciendo bien, mal o qué es lo que nos están contando. No nos salimos del ámbito regional porque, claro, también nos ha caído como un sopapo aquí en Guadalajara más cierres de colegios, ¿no? Sí, pero antes quería cerrar este tema, Sí, José Luis, con el tema de Madrid. Me parece tan indigno la posición de Corea del Norte, como le digo yo. Vas a Zuque, que a las 8 de la tarde está todo cerrado, todo a oscuras, y te cruzas 10 kilómetros a Alcalá de Henares, terrazas abiertas, bares con gente, gente por la calle, comercios abiertos, y las cifras son mucho menores. Esto es para que se lo plantee la gente, Corea del Norte y Corea del Sur. De Castilla-La Mancha, ahora dice el señor Paje, ante el anuncio de manifestaciones de hosteleros y demás, que a lo mejor hasta abre un poquito la mano, cuando ya tiene arruinado a medio sector, ¿vale? Y luego, ¿qué hacemos cuando la izquierda criminaliza la apertura de un hospital de 1.000 camas como el Zendal, llamándolo almacén? Pero bueno, qué dignidad para las miles de personas que están pasando. ¿Cómo se nota que no han pasado esos sectarios, esa gente que criminaliza un hospital público que se ha abierto, cuando resulta que en Valencia hemos abierto uno con lonas y lo están felicitando, y resulta que por motivos ideológicos y sectarios se criminaliza un hospital que está salvando vidas? Eso hay que hacérselo mirar, señor Solano, para que el señor Paje reaccione y recapacite, y sobre todo que recapacite la gente que todavía le sigue el juego con estas tonterías. En cuanto a lo del cierre de colegios, pues una más. Así es. Hace unas semanas tuvimos conocimiento de que en Torrejón del Rey, una de las ciudades, de las poblaciones de Guadalajara que más habitantes tiene, con más urbanizaciones, con más dispersión geográfica, pues que cerraban un colegio. Ellos lo llaman reestructuración.
cuando son otros partidos lo que lo hacen, se llaman recortes. Y ahora nos pasa lo mismo con el Colegio Río Tajo de Guadalajara capital. ¿Has visto, señor Solano, a alguien manifestándose No. de los que van con la camiseta verde, defiendo a mis alumnos por la educación pública, en contra de los recortes? No, yo no he visto ninguno. No, desde luego Y no. estamos suprimiendo en época del COVID, que hay que duplicar aulas, que hay que ampliar aulas, estamos suprimiendo colegios. Se llaman recortes, alto y claro. Que cuando se quitó un centro de salud nocturno en un pueblo de Guadalajara de la Sierra, se salió todo el mundo en tromba a manifestarse. Y ahora que se cierra un colegio donde cientos de familias se van a quedar sin colegio, donde sus hijos han ido todos los días y van a tener que desplazarse a otro sitio, como en Torrejón o a un barracón, incluso, que se han abierto barracones en Torrejón del Rey o en Guadalajara con el cierre del Colegio Retajo, yo no veo ningún verdecillo posado en las ramas piando en contra del recorte. Pero eso es como lo de los trasvases, en función del gobierno que haya, cuando se autorizan, nos echamos todos a la calle o nos callamos todos como callados que tenemos que estar. Hacia la parte. En fin. Sí, bueno, es una cosa, ha sacado un buen tema, José Luis, porque el de los trasvases, 5 años después, 6 años después, se sigue culpando de los trasvases al gobierno de Rajoy y de Cospedal, cuando son los mismos que se manifestaban cuando había un trasvase cada 4 meses, y ahora resulta que tenemos trasvases todos los meses, incluso diferidos. Es decir, para el oyente y el lector que no sepa qué quiero decir con diferido, es que como las obras del trasvase tienen que pasar por algún que otro embalse camino de Murcia y de Levante, pues hay, como dijéramos, albercas grandes, embalses, que hacen como de resguardo de agua mientras se va mandando el agua que ha sido trasvasada. Y uno de esos embalses es el de la Bujeda, aquí en Guadalajara. Sí. Pues como tiene fisuras, tiene fugas, se tiene que arreglar. Entonces no puede haber trasvases, pero se aprueban trasvases, es decir, este mes 30 hectómetros, el mes pasado 17, el mes anterior 15, y se quedan en entrepeñas para que cuando se arregle el embalse de la Bujeda, todos los cientos de hectómetros cúbicos que se han trasvasado en los últimos meses vayan camino de Levante, aunque haya habido la tormenta Filomena y aunque haya habido cientos de hectómetros cúbicos de lluvias en Levante, porque como ya han sido aprobados y están en diferido esperando a que se arreglen las obras, y no veo ni una sola manifestación hace unos días nos decía aquí Francisco Pérez Torrecilla, el alcalde de Sacedón, que durante meses, lamentablemente, vamos a estar yendo, por esas razones que acabas de exponer, agua a salir de Entrepeñas y sin solución de continuidad, mientras seguramente se siguen aprobando trasvases. En fin, pero claro, es este doble rasero, no se da cuenta aquellos que a veces vocean y otras veces se callan, que se están haciendo el harakiri con ese comportamiento. En fin. No, mira, yo veía las fotos el otro día para el archivo del Heraldo y veía las fotos, pues has hablado de Torrecillas, podemos hablar de Bellido, podemos hablar de tantos otros que encabezaban todas las manifestaciones, acuérdate de aquellas caravanas de coches a Sacedón, trasvases, ¿no? Y demás. Ahora, estando en las Cortes de Castilla-La Mancha bajo moqueta, pues ya, uy, qué pereza ir a Sacedón a manifestarnos por los trasvases, ¿sabes? ¿No? Entonces, yo lo veo con las colas del hambre, José Luis. Cuando hace unos años, en plena crisis económica del gobierno de Zapatero, cientos de miles de personas pasaron al desahucio, a no tener empleo, a pasar hambre, pues se las movilizaba todos los días desde la izquierda, de los sindicatos de clase, para que se manifestaran en contra del gobierno de Rajoy por los recortes, por el hambre, por el empleo, por los desahucios, por no sé qué. Ahora resulta que tenemos una peor situación económica que la que dejó Zapatero y que tuvo que solventar el gobierno posterior. Y es la situación provocada por la pandemia, por la mala gestión de la pandemia en este país, que lo dicen todos los rankings y todos los medios y todos los informes internacionales, que el gobierno que peor ha gestionado la salud y la economía durante la pandemia, el gobierno que peor la ha gestionado a nivel mundial ha sido España. O sea, pero la gente que va a hacer colas del hambre, como no hay nadie pinchándole en la cola, ninguna televisión con el micrófono verde diciéndoles que la culpa la tiene este y la culpa la tiene el otro y que usted está pasando hambre porque el gobierno es muy malo, porque Entonces la gente esa se tapa, se pone la mascarilla, se pone un gorro y se esconde de la vergüenza que tiene y no sale a la calle a protestar, no sale a quemar barricadas, no sale a quemar la Moncloa, porque no hay nadie de esa izquierda que se moviliza por un perro. No hay nadie
que con 100.000 muertos esté pinchando a la gente, porque es lo que no hay que hacer, pinchar a la gente en estos momentos como si se ha pinchado en otros momentos. Entonces es lo que ocurre, que la gente tiene que racionalizarlo, reflexionar y saber que la pandemia no se podía haber evitado porque ha llegado todo el mundo, pero sí se podía haber gestionado mejor. ¿Y quién lo hubiera gestionado mejor? Desde luego el gobierno de Sánchez, y el de Paje ya hemos visto que no. No, desde luego, y todos sabemos que si en vez de tocarle a Pedro Sánchez le toca a un gobierno del Partido Popular, desde el minuto uno habría neumáticos ardiendo enfrente de Génova, eso, y no habrían parado de arder en todo este año. Bueno, oye, por cierto, con el tema de la gestión de la pandemia, a ver, se están otorgando una serie de subvenciones que me dices que a lo mejor no es del todo coherente del modo que se está haciendo, ¿no? Hacienda acaba de subvencionar con más de 18 millones a 5 empresas de aquí de Castilla-La Mancha, mientras que por otro lado hay otras que ya están viendo cómo van a echar el cierre, ¿no? Bueno, sí, es algo muy curioso porque venía una nota del Ministerio de Economía y Hacienda del otro día diciendo que 5 empresas de Castilla-La Mancha habían recibido un total de 18,1 millones de euros para crear 75 puestos de trabajo. Rápidamente cogí la calculadora y dije, hombre, 18 millones para 75 puestos de trabajo sale a 220.000 y pico euros por puesto de trabajo. Con 200 y pico mil euros por puesto de trabajo, imagínate lo que podrían hacer los cientos de miles de autónomos, de hosteleros, de pequeños comerciantes, de peluqueros, de gimnasios, de ocio nocturno y de tantas y tantas academias, de tantas otras profesiones de este país que han tenido que echar el cierre, que no están recibiendo un duro de subvención, o lo poco que reciben se les va en pagar los impuestos que tienen que seguir pagando. Y resulta que 5 grandes empresas, alguna de ellas un hotel, alguna de ellas de logística, con empleos muchos de ellos que no pasan de 800.000 euros al mes, ¿no? Están recibiendo 220 y tantos mil euros por empleo creado en esta época en la que no hay ni para pagar los ERES ni los ERTES, que no hay para subvencionar a millones de pequeños comerciantes, autónomos, pequeñas empresas, con los cierres que se están provocando por la mala gestión del COVID. Hombre, a mí me parece que hablar de creación de empleo siempre está muy bien, pero decir que cada empleo de mis impuestos, de una empresa privada, algunas de ellas multimillonarias, José Luis, le voy a dar de mis impuestos 220 y tantos mil euros a una empresa que gana más de 100 millones, estuve viendo el ranking el otro día, alguna empresa factura más de 100 millones al año y le están dando 1,000,000 y pico de euros para crear 5 empleos. Oiga, por favor, como una empresa que factura 100 millones de euros al año, le estamos dando 1 millón de euros para que cree 5 empleos. ¿Qué pasa con el bar de la esquina? ¿Qué pasa con el restaurante de Alovera y de Azuqueca que han cerrado y tienen en el ERTE a 10 personas, cocineros, camareros, administrativos? Y le damos 1 millón de euros a una empresa que tiene 100 millones de euros de venta. Por favor. Entonces, a mí me indigna muchísimo dar este tipo de informaciones porque me parece insolidario, me parece poco oportuno, poco apropiado y, desde luego, discriminatorio. En fin, bueno, vamos a tocar un tema que sí, no nos podemos dejar en el tintero cada vez que hablamos contigo, que es la crónica de tribunales, porque ha habido el archivo de una causa que también comentas en el Heraldo de Linares, ¿no? Nos tenemos que ir hasta Lleves para conocerlo. Sí, bueno, hay cierto tipo de cosas que si no las publicamos, las ampliamos, las explicamos en el Heraldo, en esta provincia quedarían ocultas. Y gracias a la cooperación que tenemos entre el Heraldo y Radio Guadalajara y demás, podemos decir que hay noticias, informaciones que nuestros oyentes y espectadores pues pueden conocer y sacar adelante. Y es que el alcalde de Lleves, socialista Miguel Cócera, ¿no? Pues se ha gastado un montonazo de pasta en pagar a abogados para que se querellen contra un concejal de la oposición, porque el concejal de la oposición, en su legítimo ejercicio, como reconocen los tribunales ahora, de oposición y de libertad de expresión y de control democrático al equipo de gobierno, exigió ver unas facturas, unas cuentas, unos embargos del alcalde de Lleves, que para eso cobra de nuestros impuestos. Y este señor se sintió ofendido y a través del ayuntamiento se querelló contra la oposición. ¿Eso qué significa, José Luis? Pues que por un lado quiere criminalizar a la oposición para que no le fiscalicen democráticamente, lo cual
estaría en un país democrático, ese alcalde ya lo habría cesado al partido y tendría que haber dimitido. Y segundo, se gasta dinero de los contribuyentes y muchos miles de euros en abogados para amordazar a la oposición para hacer lo que le dé la gana en el ayuntamiento. Y encima le ha impuesto el tribunal un montonazo de dinero en costas que también va a tener que pagar el ayuntamiento, es decir, los vecinos de Lleves, porque ha perdido el juicio con todos los pronunciamientos favorables al concejal de la oposición y con críticas durísimas del tribunal a este alcalde. Ya. Bueno, lo estás siguiendo ahí. Claro, cuando has dicho se ha gastado el alcalde de Lleves un montón de pasta, la pregunta que me ha surgido, digo, bueno, ¿se ha gastado un montón de pasta o el ayuntamiento de Lleves a través de su alcalde se ha gastado un montón de pasta para defender a este segundo? ¿Ya lo has aclarado? No, ha sido el ayuntamiento el que va a pagar la factura, claro, del capricho del señor alcalde de Lleves, que con un talante antidemocrático, ¿no? Imagínate que ahora por este programa, por decir yo que un tribunal le ha dado un palo del carajo al alcalde de Lleves por utilizar dinero público, bueno, eso viene después. Lo que le ha dado un palo es por querellarse contra un concejal de la oposición por ejercer su legítimo derecho a hacerla. Bueno, acabaríamos esto, hablaba antes de Corea del Norte, Castilla-La Mancha, Corea del Sur, Madrid, pues esto ya no sería Corea del Norte, esto sería la Unión Soviética, o sea, utilizar dinero público para amedrentar a la oposición, a los periodistas, bueno, ya se hace por algunas instituciones de gobierno de Guadalajara y de la Diputación, utilizar el dinero público para premiar a periodistas buenos y castigar a periodistas malos, ¿no? ¿Entiendes? Malos me refiero a que son malos porque sus opiniones no coinciden con las del equipo de gobierno, porque ahí están las cifras de oyentes y de lectores de radio y del Heraldo de Henares, de las cuales nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos, y quiere decir que la gente aplaude que este reducto de libertad democrática que tenemos a través de estas dos ventanas. Me ha gustado el símil ese que has hecho de Corea del Norte, Corea del Sur. Oye, ¿por qué? Porque entonces Corea del Norte, a pesar de los pesares, protesta tanto contra Corea del Sur. ¿Por qué García Paje, por ejemplo, en temas como el abono de transportes, ¿no?, se queja tanto ante la Comunidad de Madrid? Sí, se queja tanto, pero cuando necesitamos de Corea del Sur, que es el vecino rico, y el vecino que da empleo, y el vecino cosmopolita, y el vecino que da libertad a sus ciudadanos, y los ciudadanos que salen felices y alegres y van a trabajar y vuelven con sus problemas, pero tienen su empleo, tienen sus metros, sus ganas de vivir, pues claro, hay muchos vecinos de Guadalajara, de Toledo, que necesitan desplazarse a trabajar a Madrid todos los días porque en Castilla-La Mancha no hay empleo suficiente. Y entonces pues cogen y necesitan. Entonces, para no tener que gastarse todo el sueldo en el tren, pues se firman convenios que Madrid podría bien no firmarlo si no quisiera. Pero, sin embargo, se firman para que toda esa gente que viene a Madrid a crear riqueza también, pues tenga un abono de transporte barato. Pero ahí el señor Paje nos dice que Madrid es una bomba viril. Por eso digo que sea de los machos el presidente regional, porque se puede llevar una sorpresa por parte de la comunidad vecina. Y fíjate la que le caería encima, porque estamos hablando del abono de transportes que afecta, por supuesto, a corredores de Henares, pero, por ejemplo, a zonas de limítrofes de Madrid con la provincia de Toledo, muchísimo. Y no Guadalajara. Pero la Comunidad de Madrid no va a hacer eso porque no está en esas cosas la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid sabe que hay mucha gente que viene a estudiar, a trabajar, a generar empleo, riqueza, trabajo, esfuerzo. Por ejemplo, las becas de excelencia de la Comunidad de Madrid para universitarios no excluyen a los universitarios de Guadalajara y de Toledo y de Albacete que van a estudiar en universidades públicas madrileñas y les dan becas de excelencia cuando se lo merecen. Y sin embargo, en Castilla-La Mancha, ni a sus propios estudiantes de Castilla-La Mancha les conceden esas mismas becas. Con lo cual, la Comunidad de Madrid no va a renunciar a tener lo mejor de cada comunidad porque siempre ha sido así. En fin, bueno. Y por experiencia, cuando yo fui a estudiar a Madrid hace 30 años la carrera, o 40, ya ni me acuerdo, pues fui acogido con los brazos abiertos. Nadie me preguntó que de dónde venía. Y yo me sentí tan a gusto y tan cómodo como nunca en ningún sitio. En fin, vamos a ir terminando. Ya le hemos hecho el traje a medida a la actualidad, porque es que la actualidad lo merece. Agradecerte simplemente, bueno, que tranquilito en casa, que ya ves la que está cayendo, porque vaya comienzo de año llevamos, que por cierto, que también lo habéis seguido muy desde el Heraldo de Henares, ¿no? El tema Filomena y el tema cómo se ha gestado. Este tren de borrascas que ahora va llegando a lo largo de esta semana aquí no tiene nada que ver con Filomena, pero también dejó lo suyo en actualidad noticiosa el comienzo de año, ¿no?
Sí, bueno, ya sería otro tema a tratar tranquilamente, pero mejor cuando ya sacan las cifras exactas, cuando se vea la gestión como todo, que no fue buena, pero a nivel general, porque sabiendo la que se avecinaba con Filomena, ninguna administración de ningún partido político, ni de ningún tamaño, municipal, autonómica, de diputaciones, se tomaron tan en serio las previsiones y con lo cual al final pasó lo que pasó, que se colapsó toda España, bueno, media España, que es donde llegó Filomena. En fin, afortunadamente con este tren de borrascas no está ocurriendo, pero a pesar de todo, no salga mucho de casa, que este viento, con el tipín que se te ha quedado, se te puede llevar. Muchísimas gracias, Roberto Mangas, director del Heraldo de Linares, por esta charla, esta revisión que hemos hecho a la actualidad desde tu periódico y desde tu opinión, y volvemos a hablar, si te parece, en unos días, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a ti, José Luis, y enhorabuena por tu programa.